Hola, ay, qué bien, funciona. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Ya mejor, así que lista para la sesión de hoy. Dejadme un momento abrir mis apuntes. Un segundín. Ay, está un poco espesa. A ver, aquí están. Pues nada, aquí ha habido unos cambios que me olvidé comunicar, cambio de hora para los que no vivís en España, obviamente os afecta, así que lo siento. Y, y nada, para los demás, aquí estamos otra vez. He estado mirando vuestras preguntas, ¿vale? Y entonces vamos a retomar el hilo donde lo hemos dejado y ya está. A ver, voy a poner esta imagen de forma destacada para que luego la grabación se vea mejor. Vale, entonces, noticias. Nos quedan por hacer 2 masterclasses, ¿vale? Entonces, la próxima que vamos a hacer es sobre cómo integrar la anatomía en las clases de yoga. Entonces, esto lo he programado, lo he puesto en agenda para el jueves de la semana que viene a las 6 de la tarde, ¿vale? Os mandaré un recordatorio por email, pero empiezo avisándoos ahora. Dentro de una semana, jueves 6 de la tarde, masterclass. Y luego cerca del final del curso nos queda una última masterclass sobre la anatomía holística, cómo llevar la mirada holística. O sea, cómo integrar la mirada holística con nuestros conocimientos de anatomía. Vale. Entonces, ¿qué más preguntas? 2 cositas. Patricia, me dejaste dentro del chat de Telegram 2 consultas. Entonces, bueno, tú y luego varias también. Pero sobre en el curso, parece, o sea, el tema 20 y luego, ¿cómo es? Y luego salta el 22. No es que falte contenido, es que me he equivocado con los números. En el próximo curso, o sea, en la migración que estoy haciendo a la versión a mi web, cada módulo debajo tiene lecciones 1, 2, 3, 4, 5 y ya está. No sé por qué lo hice continuo y me he liado un montón. Y también con las presentaciones. Están mal numeradas, lo siento. Esto lo tengo que arreglar. Otra consulta era sobre las preguntas de repaso en el temario de yoga y escoliosis. En la diapositiva salían las preguntas del módulo anterior. He cambiado la diapositiva y podéis descargar en la lección donde se habla de escoliosis, podéis descargar la presentación con las preguntas de repaso actualizadas sobre el tema de escoliosis y no respiración. Vale, ¿qué más cosas? Entonces vamos a ir un poco contestando a vuestras preguntas, empezando por una de Lila que va con retraso y que no está pudiendo participar tampoco a los directos. Dice, esta semana estoy con pelvis y caderas y en el vídeo de anatomía de la pelvis dices que las articulaciones sacroiliacas son sinoviales y muy móviles. Me cuesta comprender esto. ¿Podrías explicarme un poco más el funcionamiento de la articulación? Vale, entonces las articulaciones sacroiliacas, ¿vale? Las articulaciones entre el sacro y los huesos coxales son articulaciones de tipo sinovial, lo cual significa que tienen movilidad,
¿vale? No es tanta movilidad como la rodilla, el codo, ¿vale? Pero sí que tienen algo de movilidad. Y no sé si lo hemos hecho en los ejercicios de exploración, pero la movilidad de esta articulación se puede percibir, ¿vale? Decirme si he puesto ese contenido dentro de las diapositivas, no me acuerdo. Pero si nos ponemos de pie, ¿vale? Os explico antes porque luego no me vais a ver la cara. Si nos ponemos de pie y colocamos los pulgares encima de la articulación sacroiliaca y con la pierna completamente de pie, ¿vale? Y con la pierna completamente estirada, si giramos el pie hacia afuera y hacia adentro, que me acuerdo cómo es. Sí. Entonces, si estamos de pie, con la pierna completamente estirada, levanto el pie del suelo y giro el pie hacia adentro y hacia afuera y puedo percibir cómo debajo de mi pulgar en la articulación sacroiliaca noto un poco de movimiento en la articulación. ¿Vale? Entonces ahí se puede percibir la movilidad de la articulación. Es pequeña, pero se percibe bastante bien. Y entonces la pelvis tiene esas articulaciones porque esos huesos tienen que poderse mover para acomodar nuestro movimiento cuando caminamos, ¿vale? Cuando caminamos, no solo se mueve la articulación coxofemoral, sino que también la relación de los huesos coxales con el sacro se mueven, ¿vale? Entonces hay un movimiento que es así. Sí, estos son los huesos coxales que se unen aquí delante en el sínfisis del pubis y aquí detrás las articulaciones sacroiliacas. Cuando caminamos hay este movimiento, ¿vale? Y el sacro entre medio hace un poco este movimiento para, espero que me entendáis, para acomodar nuestra zancada y para ese movimiento también contribuye en la movilidad de la columna. Cuando andamos hacemos un movimiento contralateral que en parte está alimentado por esta pequeña movilidad a nivel sacrocoxal. Vale, un segundo. Y miro mi ¿qué más? Siguiente pregunta. Vale, entonces el temario que estamos mirando ahora es el temario sobre cintura escapular, ¿verdad? No me he equivocado en cuanto a temario. Hemos hablado ya de los músculos paravertebrales y core, ¿sí o no? Porque me he liado un poco, chicos, al estar. No, no hemos mirado músculos core y paravertebrales. Vale, veo a Lina que dice no. Eso parece que tenía que ser el tema de la semana anterior, claro, pues sí, nos tocaría hoy, ¿no? Supongo. Vale. Déjame ver los apuntes que tengo de la semana pasada, entonces. Ok. No, me he liado. Vamos. Hostia, me he liado. Mm. Un segundo entonces, porque las preguntas que he estado como recaudando hoy, muchas son sobre cintura escapular y hay muy poquitas sobre lo que es la espalda. Dejarme ver un momento. Entonces, vale, entonces aquí tengo unas preguntas sobre el temario de la semana pasada. Las tengo unidas, ¿vale? Con lo que pensaba que hacíamos hoy. Entonces, pregunta de Patricia, que es ¿por qué respecto al módulo sobre escoliosis? Esto sí, voy a mirar un momento en Kajabi porque ahora
me lié. Pero escoliosis sí que va dentro del módulo de espalda, ¿verdad? A ver, hola Julia, hola a todos. Hola. Mira, yo creo, si no me equivoco, que hoy era músculos paravertebrales, a ver dónde está el siguiente, columna y escoliosis, el diafragma y ya está. Y uno que era de ejercicios de paravertebrales, de cómo estirar los músculos de la espalda. Creo que ese es el temario de hoy, ¿no? Sí, vale, pues voy a abrir estos Y vídeos. dale, sí. ¿Sí? Vale. Vale, entonces vamos a ver. Las preguntas que tengo sobre estos temas son pocas y luego voy a repasar otra vez a ver si me he perdido algo. Pero lo miré esta mañana y había más preguntas sobre hombros que de otra cosa. Entonces, pregunta de Patricia sobre el temario de escoliosis, que quiere saber por qué la curvatura dorsal es a la derecha y lumbar a la izquierda, excepto en la escoliosis dorso-lumbar derecha y no al revés. No hay escoliosis dorsal izquierda, lumbar derecha. Pues no, o sea, esto no, esto es una enfermedad, se considera una patología que no se saben las causas. Lo que sí sabemos son las características. En el promedio de la población, lo más habitual son estas 4 curvas con estas prioridades. La más frecuente es la dorsal derecha, seguida de las otras 4, ¿vale? Pero las causas no las sabemos porque este tipo de escoliosis se llama escoliosis idiopática, que en griego significa sin causas conocidas. ¿Vale? Hay muchas teorías de por qué aparece, pero en realidad no sabemos. Un segundo, que tengo que... Hey, quit it. Stop that. Stop clicking. Go. Entonces, sobre el temario de escoliosis, importante es poder distinguir la escoliosis idiopática de la estructural de una escoliosis funcional, ¿vale? Una escoliosis estructural es una escoliosis idiopática, sin causas conocidas. Las características son que afecta en media a 80% mujeres, 20% hombres, es decir, afecta más a mujeres que hombres. Aparece justo antes de la pubertad. Y aparece a través de una deformidad en la espalda, en la columna. Entonces, en años recientes se ha empezado a revisar a los niños en la escuela para para ver si alguien está desarrollando una escoliosis. ¿Vale? Porque aparece a esta edad, no se sabe por qué, voy a apagar el WhatsApp, y la única cosa que se puede hacer es intentar pillarla a tiempo para intervenir en el caso de que la cosa vaya progresando muy rápida y ponga en peligro, digamos, la vida de la persona, ¿vale? Entonces, ese tipo de escoliosis es estructural y es porque la estructura de la columna cambia. Las vértebras no mantienen esta forma de cilindro a la que estamos acostumbrados a ver. Más bien las vértebras se deforman, empiezan a coger forma de cuña y la espalda coge esta forma, ¿vale? De desviación lateral de la columna. Entonces es una patología de causas desconocidas y las intervenciones van desde la observación sin hacer nada a corset, a intervención quirúrgica para poner esto recto. ¿Vale? Y esto se empieza cuando uno, a esa edad preadolescente, digamos, y el desarrollo dura unos años, pasados los cuales estas curvas se estabilizan, ¿vale? Entonces, un adulto con escoliosis idiopática, su espalda ya está
esas curvas están estables, no van a progresar a más. El momento clave, el más, digamos, peligroso, es cuando esas curvas empiezan a desarrollarse, porque, de nuevo, por causas desconocidas, en algunos estas curvas se desarrollan mucho y pueden ser perjudiciales para la vida de la persona, es decir, pueden llegar a comprimir el corazón, pulmones, órganos vitales, o no, ¿vale? Entonces, por eso se hace un seguimiento y ahora se revisan las escuelas para poder estar al tanto cuando esto empieza a aparecer. ¿Qué más? Y luego otro dato estadístico que se me acaba de venir a la cabeza respecto a la escoliosis es... A ver, sí, que también hay factores genéticos. Normalmente las personas que lo desarrollan, su abuela también tenía. Es algo que dentro de la familia hay también una tendencia a la escoliosis. Y no me acuerdo si es de abuela en nieta o de madre en hija, no me acuerdo. Me suena más que de los abuelos, pero bueno, hay factores genéticos involucrados. Julia, yo tengo una conocida y lo tenía igual que su padre. O sea, su padre lo tenía y luego lo tuvo ella. Y bueno, por eso creo que es de padres a hijos más que de abuelos a nietos. Súper, sí. Y Beatriz dice en España, no sé si eres tú, perdona, es que no te veo porque tengo la pantalla que me enfoca a mí solo y veo algunos en el recuadro del lado, pero no a todos. Entonces, así que no sé quién eres la que acaba de hacer este comentario. Paloma. No, soy yo. Bueno, el último que escribí en el chat lo escribí yo y es con respecto a lo que estás diciendo de que la escoliosis se detecta en los colegios. En los colegios en este momento en España no hay enfermera que trabaje en los colegios. Se detectan las revisiones de salud y lo digo porque yo he trabajado como enfermera pediátrica y detectábamos escoliosis en las revisiones de salud. Lo quiero dejar bien claro porque en los colegios no hay quien se encargue de hacer ese tipo de screening. Pues gracias por clarificar mi información. Igual está basada en Estados Unidos o en otra época, no lo sé, pero sé que es medianamente reciente porque tengo amigas que de mi edad, que estamos en la edad de los 50 años, que desarrollaron escoliosis y por suerte sus padres se dieron cuenta porque es algo que antes no estaba implementado como medida de salud general, sino que pasaba muy desapercibido antes de que se implementara. Yoconda dice, Sí. los USA lo hacen en la escuela, porque sí que hay enfermeras en las escuelas. De hecho, quería comentar también que yo que tengo una escoliosis pero funcional, me la descubrieron cuando tenía ya, no sé, 30 y tantos años. O sea que es verdad que no, en nuestra época desde luego no había ese control sobre este tipo de cosas. Que me imagino que, claro, lo que no me quedó claro es si, por ejemplo, el tipo de escoliosis funcional se desarrolla también en el crecimiento o es algo que se puede desarrollar en el tiempo. Bueno, la diferencia luego le vamos a preguntar a Beatriz, que obviamente es una experta en el tema, pero en teoría la escoliosis funcional es algo que se desarrolla a partir de unas causas predecibles, un accidente de coche, una ciática tan grave que te obliga a ir como medio coja, ¿vale? Entonces, algo que afecta a la función del cuerpo, ¿vale? Pero no es de tipo genético y de causas desconocidas. Es más bien algo que puede tener que ver con incluso hábitos posturales y suelen ser desviaciones mucho más leves y mucho menos perjudiciales para la salud. Y se pueden desarrollar a cualquier edad porque tienen un factor desencadenante. Ok.
Beatriz, ¿nos quieres contar un poco sobre el proceso de screening de las escoliosis? Porque supongo que muchos aquí no saben ni siquiera cómo se hace Sí, se suele hacer en la revisión de los 8 años, que es cuando a partir de los 6 años el niño inicia un crecimiento muy rápido, va ganando altura y es parte del desarrollo, ¿no?, psicomotor del niño, y es cuando ahí la columna puede desviarse. A mí me formaron durante una época para detectar ese problema, porque teníamos mucho trabajo, teníamos unos cupos de población muy grandes, y cuando tenía alguna duda sobre si era correcto o no, yo llamaba siempre al pediatra para que él me diera su opinión. Yo tengo escoliosis, me la detectaron de adulta, me la descubrieron de casualidad en una radiografía de tórax, y es lo que estaba diciendo antes la otra compañera. Antes no se revisaba, no había esas revisiones. Se acudía al pediatra o al médico de cabecera cuando uno estaba enfermo. Y luego estuve buscando sobre qué palabra hay española para el screening, y es el cribado. Y lo busqué en el diccionario y dice que es un anglicismo utilizado para indicar una estrategia aplicada sobre población para detectar una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad. Es una definición que aprobó la OMS, y también se hace cribado para los distintos tipos de cáncer. Se utiliza la misma técnica también, y de colon actualmente. Esta medicina preventiva que se llama, ¿no?, o el cribado, antes en España no se utilizaba, y posiblemente en Estados Unidos haya la figura de la enfermera o alguien sanitario que en los colegios haga las revisiones a los niños. Por eso hay esta diferencia. Es lo que puedo decir. Y en cuanto a lo que dijiste tú de escoliosis funcional, creo que es correcto. Ya no puedo profundizar mucho más porque solo conozco la parte que hacía mi trabajo, pero no conozco en profundidad detalles de la enfermedad. Eso es lo que puedo compartir. Guay. Pues muchas gracias, Beatriz. Cribado. Vale, entonces tenemos una pregunta por parte de Alina que quiere saber si la escoliosis funcional tiene solución. Me refiero si puede desaparecer con rehabilitación. Es la típica pregunta que solo se puede decir depende de muchos factores, ¿vale? Pero una cosa a tener en cuenta en general para escoliosis funcional como idiopática o estructural, realmente el objetivo es que uno pueda desempeñar, o sea, no es tanto que la espalda esté recta, porque estar con la espalda recta no significa estar sin síntomas, ¿vale? Entonces, síntomas que vienen asociados con escoliosis son dolor crónico de espalda, dolor de cabeza, dificultad para respirar, ¿vale? Estos son los más destacados. Seguramente habrá otros también, ¿vale? Se te carga más unos músculos que otros, etcétera. Entonces, tener una espalda recta no significa ser libre de síntomas. Por tanto, con la escoliosis el objetivo no es tanto rectificar del todo, aunque un mejor alineamiento físico ayuda, pero más bien buscar el alivio de los síntomas, ¿vale? Y esto se consigue en yoga, trabajando de forma simétrica el cuerpo, estirando los dos costados bien, trabajando el alineamiento, etcétera, pero no porque queremos cambiar
la anatomía de la persona, queremos darle una mejor sensación de bienestar, más rectitud, ¿vale? Lo digo porque solemos, con esos problemas estructurales, solemos quedarnos en lo que es como la apariencia, como si esto fuera la solución, pero en realidad lo que queremos es que el cuerpo funcione, que la columna sea funcional, que pueda realizar todos los movimientos por los que está diseñado, que no haya síntomas de dolor asociado con la patología, ¿vale? Esto es realmente lo que aporta beneficio a una persona, ¿vale? La parte estética es un tema aparte, ¿vale? Obviamente, trabajando el alineamiento, mejorando la corrección postural, muchos de los síntomas desaparecen, pero no es, digamos, la finalidad en sí. La finalidad es aliviar las síntomas asociadas y que la persona tenga una espalda completamente funcional. No sé si me he explicado bien. ¿Vale? Porque sí, todos tenemos cosas, todos tenemos cuerpos que son imperfectos, que son asimétricos, que llevan como secuelas de cosas que nos han pasado, ¿vale? Algunas de esas cosas podemos minimizarlas al máximo, pero lo que buscamos es estar bien con un cuerpo que funciona el más tiempo posible, ¿vale? Esto se aplica también al tema de cuando estuvimos hablando de las hernias. Sí, se puede conseguir reabsorber una hernia. Lo que queremos en realidad es que poder tener un cuerpo que no padece dolor todo el rato, que no está inhibido por el dolor, ¿vale? Más que curar una hernia. En fin. ¿Qué más? Entonces, otra pregunta por parte de Patricia Conceta. ¿Qué tipo de respiración es la respiración diafragmática? Hay algunas que lo son y otros que no, ya que cada vez que respiramos el diafragma se mueve, no se deberían considerar todas las respiraciones diafragmáticas. Entonces, sí, estas definiciones suelen traer confusión porque dan a entender que tenemos la opción de no respirar con el diafragma. Entonces, el diafragma siempre se mueve con cada respiración. A veces, por lo que yo entiendo es que a veces cuando se habla de respiración diafragmática, se habla de respiración completa, ¿vale? Una respiración más llena comparado con una respiración de descanso que tiende a ser más superficial, pero en todo tipo de respiración interviene el diafragma, ¿vale? Entonces, sí. Entonces, cuando seguimos instrucciones de respiración, es interesante entender cuál es qué es lo que nos están queriendo decir, cuál es la definición, qué es lo que nos pide nuestro profesor, ¿vale? Y sí, más allá de los términos técnicos, porque a veces es confuso. Sí. Alina dice, yo también lo entiendo así. Sí, muchas veces creo que se entiende respiración completa cuando hablamos de respiración diafragmática. Respiración completa es cuando haces una inhalación profunda, una exhalación profunda, como haríamos en yoga. No es el tipo de respiración que haces en descanso, ¿vale? Entonces, pero sí, en todo tipo de respiración interviene el diafragma. Hay quien habla de respiración clavicular, abdominal, costal. Son términos que se refieren a patrones respiratorios, pero a veces el meter la anatomía por el medio puede llevar a confusión, ¿vale? Entonces, esto. Daniela dice, yo también lo entendí así, ¿vale? Entonces, ¿qué habéis entendido? ¿Que no se usa el diafragma en ciertas respiraciones? Bueno, yo en mi caso, al hacer el curso con Cavalia, con Prashant, cuando nos enseñaba la respiración yógica, que es llenar por completo como 3 cámaras, primero el abdomen, luego el pecho y luego la clavícula. Entonces, claro, el diafragma tiene como que toda libertad para empujar los pulmones hacia arriba
Y pues de la misma manera exhalando, pues no, al revés, el diafragma baja para dejar sitio a los pulmones y al exhalar, pues el diafragma sube para vaciar los pulmones por completo. Pero claro, es una respiración más profunda y hay que estar concentrado para hacer esta respiración. Por eso digo que lo comprendo, porque no es una respiración que usamos cada día. De hecho, no sería buena porque nos hiperventilaríamos, supongo. Es para momentos concretos para respirar. Sí, respiración, sí, diafragmática o como se quiera llamar, pero eso no significa que cuando respiramos en descanso el diafragma no intervenga, siempre interviene. De hecho, es un músculo involuntario por eso, porque si dejamos de respirar nos morimos. Entonces, vale, Daniela dice lo mismo, diafragmática como respiración completa. Bien. ¿Qué más? Hay otra pregunta de Patricia, que no sé si ya la contesté cuando hablamos de hernias, pero la voy a sacar. La pregunta es, ¿las flexiones hacia adelante actúan sobre las articulaciones cartilaginosas, confiriéndole estabilidad y rehidratándolas? En cambio, la flexión hacia atrás movilizan las articulaciones sinoviales, o ambos movimientos benefician los dos tipos de articulaciones. Creo que esta ya la hablamos, ¿os acordáis? Pero voy a repetirlo por si acaso. Pues todos los movimientos de la columna actúan sobre las articulaciones cartilaginosas como las sinoviales, ¿vale? Entonces, todo lo que hagamos con nuestra columna afecta a estas articulaciones. No es que solo un tipo de movimiento beneficia a uno y otro tipo de movimiento beneficia a otro. Veo que Beatriz has compartido algo en el chat. Y luego Yoconda dice, la respiración de los recién nacidos es diafragmática. Bueno, los recién nacidos no hacen respiraciones completas, a mi entender, pero sí tienen, si todo va bien, tienen una respiración bastante desinhibida. ¿Qué más? Eso también creo que lo hablamos. Las flexiones laterales y las torsiones perjudican cuando hay hernias. Esto creo que lo hablamos, pero de nuevo, en yoga no tanto, ¿vale? Las torsiones no afectan realmente a las hernias lumbares, a las articulaciones en la zona lumbar, porque no hay movilidad en rotación para la espalda lumbar. Lo que sí afecta es cuando hacemos flexión. Entonces, si combinamos un movimiento de flexión con torsión, va a ser, no sé si lesivo, pero puede ser que sea doloroso para una persona con una hernia. Lo bueno de una hernia es que el nervio, cuando se comprime, da señal de dolor y enseguida sabes que este movimiento no te conviene, ¿vale? Entonces, en torsiones en yoga siempre es importante trabajar primero la elongación de la columna antes de la rotación para evitar excesiva flexión en la zona lumbar, y siempre se puede modificar para que no sean tan intensas. Pero realmente el movimiento peligroso es en la vida cotidiana, cargar peso, hacer movimientos bajo carga en las que flexionamos el tronco y rotamos a la vez. Vale, entonces Beatriz nos ha compartido un aparato que mide los grados de desviación de la columna y se llama escoliómetro, ¿vale? Porque en una escoliosis lo que marca, o sea, la escoliosis se mide según los grados de las curvaturas que no deberían estar, las desviaciones laterales. Cuanto más intensa el grado, cuanto más curvatura, más peligroso. Vale. David, adelante, veo que tienes la mano levantada. Sí, es en relación justo al comentario que hiciste ahora, de que es potencialmente lesivo cuando hay flexión y hay rotación. Entiendo que te refieres en una postura, en cierto sentido, incorrecta, que hay flexión de espalda.
No, por ejemplo, hay una postura, por ejemplo, que es Padottanasana, Prasarita Padottanasana, y en medio de Prasarita Padottanasana, por ejemplo, hacer como una torsión. ¿Sí? ¿Te das cuenta de...? ¿Sí? Si la espalda está recta, si la flexión es desde las caderas, no hay ese problema, ¿no? Te refieres a que la espalda esté curva y a la vez intentes rotarla, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces... Pero hay que mirar caso por caso, ¿eh? Porque si una persona tiene la espalda bastante comprometida, aunque se incline desde las caderas, puede haber dolor igual, porque cuando te inclinas desde las caderas, la espalda lumbar empieza a flexionarse, ¿vale? Nosotros siempre intentamos elongarla al máximo para tener esta sensación de que la espalda se mantiene larga, pero incluso cuando nos inclinamos desde las caderas, y depende de la persona, su flexibilidad, su espalda lumbar empieza también a flexionarse. Y aparte de esto, también el nervio ciático es un pelín elástico, ¿vale? Entonces, si está pinzado y tú te inclinas hacia adelante, le pides al nervio ciático que se alargue, pero no puede porque está pinzado y puede dar síntomas de dolor. Entonces, realmente tienes que ver caso por caso lo que la persona puede hacer. Pero sí, a nivel de lesivo, lo peor es flexionar el tronco y hacer rotación. Que la columna en realidad no esté en una posición correcta, que realmente estén como el cuerpo vertebral, como un poco uno sobre otro, mordiendo, entonces ahí rotar ya no deja a las vértebras hacer su función natural. Te refieres principalmente a eso, ¿no? Sí, y que el movimiento más lesivo es la flexión y luego la rotación, más que la rotación en sí. Vale, perfecto. Vale, gracias. No hay nada. Sí, hay que ver esto caso por caso según los síntomas que la persona demuestra. Pero en yoga, aparte, los movimientos son súper controlados, medidos, trabajamos con la respiración, ¿vale? Esto no significa que una persona pueda hacerlo todo, pero hay mucho más, da mucho margen para saber hasta dónde uno puede, no puede, ¿vale? Lo que en la vida cotidiana diaria, donde hacemos muchos movimientos sin darnos cuenta o sin pensar de esta forma consciente, ahí nos podemos hacer más daño realizando movimientos bruscos, ¿vale? Entonces, en ese respecto sí que el yoga es cuidadoso. Vale, voy a mirar dentro del curso a ver qué más preguntas me quedan. Había encontrado una que ahora no sé por qué no la veo en mis apuntes, que era con la respiración y el asma. Voy a ver si la busco. Esto es de Paloma, que dice, cuando hay problemas como asma, por ejemplo, ¿hay alguna manera de mejorar estos patrones de respiración, ya que tienden a respirar por la boca haciendo respiraciones muy cortas? Vale, entonces yo el asma no lo he estudiado, no puedo decir mucho al respecto, pero lo que puedo decir es que una persona siempre puede beneficiarse de respirar mejor y de forma consciente. Es algo que si no vamos a yoga o no hacemos prácticas concretas que nos piden ese tipo de respiración, no lo hacemos, no es natural, ¿vale? Entonces, todos siempre podemos beneficiar de la atención que se pone a la respiración en yoga. Y luego este hábito que se desarrolla en yoga lo podemos utilizar en nuestro día a día en momentos que lo necesitamos, ¿vale? Y no hace falta tener asma para tener patrones respiratorios extraños, por falta de una mejor palabra. El otro día estaba en un coworking, ¿no? Tengo un espacio que a veces voy a trabajar y hay un chico que, o sea, que no puedo con él. Estamos en una sala común trabajando en silencio y esa persona hace tanto ruido con la respiración mientras trabaja en el ordenador, hace como, no tantos suspiros, pero mucho... Y se le nota que está mucho tiempo inapnea, luego
hace un ruido bestial, es increíble, es como, por favor, date cuenta, estás molestando a los demás. No se da cuenta. Igual que él, pues también todos lo hacemos, igual no a ese nivel, pero cuando estamos concentrados tendemos a esforzar más la respiración y exhalar de forma más forzada, ¿vale? Incluso los niños lo hacen a veces cuando se concentran, incluso los animales, mi perro cuando se estresa de repente respira de una forma que dices, pero si no pasa nada, ¿vale? Entonces todos podemos beneficiar de cultivar hábitos respiratorios mejores, ¿vale? A ver, Chris dice, dale una clase de 15 minutos de pranayama. Pues esto, entonces respecto al asma hay un montón de factores involucrados, no lo he estudiado, ¿vale? Entonces yo realmente a nivel de patología no sé cuáles son los factores que influyen o si hay, no lo sé, ¿vale? Lo que he visto es que o he escuchado es que muchas veces está también relacionado con factores emocionales. Y he oído de casos de personas que consiguen mejorar su asma de forma drásticamente tratando sus temas emocionales. Escuché de otros que a través de un tratamiento homeopático enfocado en alergias, ¿sabes? Entonces veo que es un tema complejo y no tengo respuestas ahora respecto a la solución, ya que ni siquiera entiendo bien las causas ni el problema, pero bueno, todo el mundo que viene a yoga con asma o no va a beneficiar de la forma en la que se respira en clase de yoga. Yo sí que escuché algo sobre el tema, Julia. Yo tenía mi ex jefa, ella se dedicó a biodescodificación, se llama. Y sí, se trata como el tema de psicología y cada enfermedad se ve que tiene como un trauma, pueden ser traumas infantiles que nosotros o lo olvidamos o ni nos damos cuenta, y se ve que tratando un poquito, a veces con hipnosis y sacando como que información de dónde procede algún trauma así con la familia, se ve que las enfermedades de respiración como asma, neumonías, sí que tratan traumas familiares. Bueno, al menos es la parte que escuché yo porque justo estaba tratando a una chica y entonces por ahí me enteré. Y el tema de las alergias se ve que van también por el tema de traumas. También y en mi caso que tengo alergias al pelo de gato, y antes tenía gatos y nunca tenía alergias y se lo comuniqué y dice, ¿has tenido algún trauma? Y yo digo, pues no lo sé, dice, seguro que sí recuerda. Y sí que tuve un trauma con un gato que lo eché de casa y yo recuerdo y dice, pues no te has perdonado. Y se ve que, bueno, pues trata un poquito de eso, pero se llama biodescodificación si alguien quiere investigar. Gracias. Tú eres médico, ¿verdad? No he estudiado, porque pasa que he estudiado en Rusia y he estudiado para ser comadrona y he trabajado en el hospital, pero no soy médico, pero comadrona sí tengo un poquito de conocimiento médico y anatómico, pero era en ruso y ahora es para mí como volver a empezar porque son otro idioma. Vale. Pero sí. Por preguntarte qué conocimientos técnicos desde el punto de vista de la medicina tenemos sobre asma, porque no, como dije, no lo he investigado y esta Yo he tenido neumonía con 10 años que se me convirtió en estado asmático, lo que pasa es que me lo han controlado justo a tiempo. Pero claro, son ataques de tos que no puedes parar y es ahogamiento. Realmente te ahogas y cuesta respirar. Pero bueno, claro, no sé a qué, bueno, era muy pequeña. Ya. No, era por curiosidad, porque al igual que como de escoliosis sí que lo he mirado y sé estas características que os comenté, pues asma no lo he mirado, no sé ninguna características. Creo que en un curso que hice hace años lo mencionaron porque es entre las patologías más comunes. Sí que revisamos algunas de las patologías más comunes y es entre las respiratorias, es una de las top, pero no me acuerdo ninguna de las características a nivel médico. Lo que sí que he escuchado que a nivel de tratar emociones,
he escuchado de gente que ha mejorado mucho a través de, en concreto he escuchado de tapping, que es una técnica que uno se puede autoadministrar, ¿vale? Y ahora de la biodescodificación había escuchado hablar, no respecto al asma, pero en fin, que sí que a nivel emocional pues hay lugar para intervenir, pero a nivel médico no sé cuáles son las características. Ni tampoco los cuidados y las precauciones que hay que tener. También se dice que el 90% de las enfermedades psicosomáticas vienen precisamente pues, del estrés y de nuestros sentimientos, de todo lo que vivimos. Entonces, tiene mucho que ver realmente lo que nos ocurre y claro, y de ahí nos salen las enfermedades, alergias y bueno, lo que sea. Sí. Y Numa dice que tiene una tita que tiene 90 años con asma y que vive muy bien en un lugar donde hace mucho calor, que esto fue su remedio. Relocation, reubicación. Vale, ¿qué más? ¿Qué más preguntas tenemos sobre el temario de esta semana? Músculos paravertebrales, músculos abdominales. Algo más que pueda ayudaros. Paula, adelante. Hola Julia, dentro de los paravertebrales comentabas del transverso espinoso que tiene 4 haces de músculos cortos, pero no lo sé distinguir dentro de la presentación que ponías el programa este que tienes de anatomía. Tampoco sé si es importante que lo sepa distinguir, pero así como sí que lo veía bien en los erectores de la columna, en el transverso espinoso no lo sabía ver. Sí, porque es muy difícil distinguir. En la aplicación de anatomía, por ejemplo, no te lo dibuja con tanto detalle. Hay que mirar en libros con dibujos. Creo que en el libro de Blandín, a ver si lo tengo a mano, lo describe bien. Un segundo, voy a ver si lo encuentro porque lo explica bien. Ahora, si te ayuda, yo lo he buscado en Google Imágenes, pones espinoso, el transverso espinoso, y buscas las imágenes, y no hay muchas, pero sí que hay unas imágenes que se ven las fibras musculares como que bien agarradas a cada vértebra, pero bueno, hay que buscar. Pero bueno, si te ayuda. Sí, es una musculatura muy profunda que de alguna forma que está muy próxima al hueso. Perdón, el ruido. Y entonces la musculatura intrínseca lo que hace, a veces en osteopatía, por ejemplo, cuando estudio osteopatía, pues lo consideran casi como ligamentos tensiles, ¿vale? Realmente sirven como para estabilizar lo que es la columna, ¿vale? No son músculos motores, más bien ayudan a mantener a estabilizar la columna en los diferentes movimientos que hagamos, pero estabilizar a nivel vertebral, 2, 3 vértebras a la vez. Y es así como acabo Pero de... ¿los 4 haces son como por vértebra o 4 haces en conjunto a lo largo de toda la columna? No, es de una vértebra, se dispara 4 haces que va a Ah, otras vértebras. vale, así lo entiendo más. Es que pensaba que era como a lo largo de la columna como que estaba dividido en 4 y es como que lo que no entendía. No, cada segmento. Estoy buscando ahora si te lo encuentro porque a mí me gusta cómo lo explica en ese libro, Blandín, y lo tiene dibujado de forma comprensible. Pero sí, es que un haz se amarra a la apófisis transversa de una vértebra encima, luego a otra, como que alcanza varias vértebras a la vez. Vale, igualmente buscaré también las fotos que me dice Alina. Muchas gracias. Ah, mira, lo encontré. Mira, a ver si lo vemos. Vale, sí. Vale.
Entonces, Entiendo. cada haz pues hace todo ese entramado. En conjunto dicen que se parece como a una espiga, se dice. Se llama espiga, o es italiano. Sí, 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 espiga. Vale, entonces dice que se parece a una espiga al revés, porque en conjunto, ¿vale? Se ve así, pero a nivel como más micro son muchos pequeñitos haces. Entonces esto es una espiga, ¿vale? Y esta es una espiga al revés. Y todo en conjunto vienen a unir todas las vértebras para que o sea, y cada uno de esos es un musculito que responde a todo lo que hace la columna. Entonces estos músculos se coordinan para ajustar a nivel muy fino los movimientos vertebrales. Luego a nivel más grande son los músculos erectores espinales que ya son más superficiales, más grandes y se encargan realmente de los movimientos que hacemos. Pero a nivel intrínseco estos músculos estabilizan las vértebras unas con otras y a nivel más fino acompañan el movimiento. Perfecto, gracias. Sí, normalmente cuando hay dolor de espalda se ha estudiado que estos músculos no están funcionando y que entonces los músculos grandes están intentando suplir su función pero no lo consiguen y se intenta rehabilitar a través de movimientos más finos o tratamientos o lo que sea los transversos espinosos para que dejen de dar síntomas de dolor. Interesante pregunta. A ver, David, adelante. Vale, sí, mira una cosa, Julia. Bueno, yo ahí atrás tengo unas macetas así grandes con tomates y demás, y hace 2 o 3 meses, cogiendo una maceta y rotando justo el movimiento que dices, pero bueno, no era... no estaba mal colocada la columna, de hecho estaba bien recto. Yo creo que era más porque no tenía la suficiente fuerza o fue demasiado sobreesfuerzo para mi espalda. Pero sí, y además, para empeorarlo más, estaba en inclinación, había una pendiente. Y la dejé así y me dio como un trayazo aquí a la altura del diafragma, así a lo ancho, que no me dejaba ni respirar, ¿sabes? Estaba así, no podía casi respirar y como extendiese pero 1 milímetro la columna para atrás, ¡bum!, me volvía a dar como un trayazo. Y el otro día, viendo no sé si Essential Anatomy, el programa que tienes, vi que hay como 2 musculitos justo a la altura del diafragma en horizontal. Y eso creo que no los damos. ¿Sabes cuáles son? ¿O hay forma de verlo en Essential Anatomy? Aunque no sea para hoy, aunque si quieres Sí, el próximo día me lo enseñas y demás. ya sé cuál músculo dices, creo que es Sí. como el serrato posterior inferior, tiene un nombre así. Y no sé mucho sobre ese grupo muscular, la función que hace, ¿vale? Entonces no te sé decir mucho menos que mostrarte dónde están. Lo que sí, este movimiento que has hecho es el clásico movimiento donde a alguien se le dispara como un dolor más importante de la espalda, ¿vale? Claro, pero yo creo que normalmente cuando le da a la gente, porque son 2 músculos, no es uno. Yo por lo que vi son 2. Entonces creo que hay veces que a lo mejor le coge solo uno. A mí realmente me dio pum en los 2. Me cogía toda la espalda a la altura del diafragma y una línea muy clara horizontal a la altura del diafragma. Como extendiese un poquito, es lo que me extrañaba, porque por la posición de las fibras no debería influir en extensión o en flexión. Es como que hace un movimiento más horizontal, no sé, a lo mejor no sé cómo explicarlo, pero se alarga si saco la espalda hacia afuera y se acorta, bueno, este es. Claro, no era exactamente una extensión, era a lo mejor una proyección del diafragma y por eso, pero era como subiese un poquito la cabeza así, ¡buf!, me volvía a dar ahí y me dejaba sin respiración, entonces tenía que estar así, por suerte en el mismo día, fui al fisio y demás, pero poco a poco se me fue a mente. Sí, bueno, ahí veo que son varios. Hostia, pero son más. El otro estará por debajo. El otro día vi que era solo uno a cada lado. Debajo de esos hay otro. No, 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 pues sí, pues. debajo están los erectores espinales. Lo que tienes que pensar es que cuando te da así un pinchazo, no necesariamente es un músculo aislado que te duele. Lo que lleva señal de dolor son los nervios, ¿vale? Entonces es difícil saber exactamente de dónde viene ese dolor. Hombre,
A lo mejor el otro día el que vi eran esos mismos 4 músculos, pero solo se mostraba uno, algo. Aunque haya 4 ahí, el otro día creo que solo tenías uno. Pero bueno, de todas formas, era justo esa forma. Me debió afectar solo a uno de ellos o algo así, pero sí que era una línea horizontal clarísima. Me daba justo la forma de ese músculo a lo ancho, justo me daba ese... Y claro, me impedía respirar. Me debía como de cerrar el diafragma o algo. Pues sí, ese, sí. Vale, nada, era solo verlo así más claro. Sí, sí, Vale, muy bien, gracias. de nada. ¿Alguna cosita más? Yo sí, Julia. Sí. Hablando del tema dolor, el transverso espinoso, lo que pasa es que yo entiendo que no nos duelen los músculos, sino los nervios, ¿no? Los que están aliados a cada músculo, ¿no? Nos dan señal del dolor los nervios. El músculo en sí, yo no sé, claro, en principio no duele, lo que nos da señal son los nervios. Entonces, entender que nos duele el transverso espinoso, que es un músculo tan profundo, y no confundirlo Es que no podemos como una saberlo. hernia posible, claro. No podemos saberlo, por No eso podemos siempre saber. estoy tan pesada con el tema de ir al médico, porque los síntomas no son información suficiente para realizar un diagnóstico. Que no lo son porque el dolor puede venir por muchas causas, incluso un órgano que no funciona. Mira, una historia que me impactó mucho es cuando estudié Rolfing, masaje Rolfing, pues uno de los más importantes profesores de la época murió justo antes de que yo me formara, ¿vale? Entonces no pude conocerlo, era como una leyenda que me perdí. Y de que murió de cáncer y cuánto tiempo estuvieron haciéndole masaje porque él pensaba que era un músculo que le estaba doliendo. No era un músculo, tenía un cáncer que le estaba dando síntomas de dolor, pero dale que te pego, hacerse sesiones de Rolfing hasta que no fue al médico y ya, o sea, demasiado tarde. No sé si era en el pulmón, no me acuerdo si era cáncer de pulmón o algo en la zona, supongo, de la espalda, que le daba síntoma alrededor del diafragma, pero el problema no era muscular. Y entonces eso es como una anécdota un poco exagerada, pero hay muchas patologías que se manifiestan como dolor y por nuestra propia ignorancia decimos, es un músculo. Un amigo que hace poco también le diagnosticaron cáncer de colon, cómo se manifestaron los síntomas, dolor de espalda. Lo bueno es que él es de familia de médicos y tal, y sabía que ese dolor de espalda no era coherente con su estilo de vida, o sea, era algo extraño, y entonces rápidamente fueron a hacerle una colonoscopia, encontrado el problema, le quitaron un trozo de colon, está bien ahora, ¿vale? Se salvó. Pero hay muchas cosas que dan síntomas de dolor que no tienen nada que ver con músculo, ¿vale? Entonces, cuando nos empeñamos que, tengo un músculo que me duele, cuidado, sobre todo si es durante mucho tiempo o si es un dolor anormal o en una zona que no te, o sea, ¿no? Porque los dolores musculares es sobreesfuerzo, como el caso del David. Estaba moviendo la maceta, hice rotación, encarga, tal, pum. Ok, esto es muy fácilmente puede desencadenar un tirón muscular, un lumbago normal. Hay un factor desencadenante evidente, ¿vale? Pero cuando hay un dolor que no es tan claro, ni tan evidente, ni tan relacionado con la mecánica, pues hay que también estar conscientes de que hay otros factores que pueden entrar en juego. Así que, muy bien. A ver, Chris dice, los problemas de corazón como las anginas de pecho también dan dolores de espalda. Sí, el infarto, vomitas. Uno de los clásicos signos de infarto, al menos cuando te lo enseñan, es como dolor en el lado izquierdo, pero en el costado. Y normalmente la gente se queda así, vómitos, y luego, si tienes suerte, te salvas. ¿No? Entonces, pues sí, por eso tenemos que tener cuidado que cuando queremos sacar conclusiones basado en síntomas con un conocimiento tan
digamos, superficial en medicina, patología, etcétera. Y sobre todo cuando nos vienen alumnos también que buscan como una respuesta a cosas que obviamente un profesor de yoga no va a poder solucionar. ¿Vale? Entonces hay que esas cosas siempre tenerlo presente. Y que los dolores que son musculares, causado por el uso del cuerpo, causas mecánicas, mejoran con el descanso. Si haces un mal gesto, lo que sea, descansas unos días y este dolor debería recuperarse. Otros tipos de dolor que no se recuperan con el descanso, pues hay algo más. Entonces no es solo un dolor mecánico, no es solo un mal gesto, una caída, hay algo más. Vale la pena investigarlo. Pero sobre todo si a uno no le interesa investigarlo o si le pasa a un alumno, no intentar darle un diagnóstico así, porque es que no podemos saber. Y ni tampoco nos corresponde y cuando alguien nos lo pide, pues la otra persona está también bastante fuera de lugar. Entonces, cuando nos sentimos presionados, pues hay que saberse cómo reubicar y ser un poco coherente con esto. O sea, el famoso sentido común. ¿Qué más? ¿Más preguntas o comentarios? Mi perra no sabe que ha cambiado la hora. Son las 5, pero ella piensa que ya son las 6 y es hora de dar un paseo. Tiene un reloj que es increíble. Paola, adelante. Una pregunta, Julia. No va sobre lo que hemos hecho ahora, sino sobre el temario que queda en la plataforma. Haremos también sobre muñecas, codos, porque he visto como que nos quedamos ya en hombros y cervicales, pero no sé si trabajaremos también por tema muñecas, que al final como en yoga también es algo que se resiente bastante. En los bonuses hay una entrevista con Laura que habla de muñecas. Pero un segundo que estoy mirando el chat. Sí, en los bonuses hay una entrevista con Laura Hernández que habla mucho de muñecas, como fortalecer las muñecas y tal, pero no está en el temario porque son tantas semanas que no lo quería extender más. Sí. Sí, entonces de momento no está contemplado. Sí. Igual lo podemos comentar cuando lleguemos a hacer la parte de hombros. Si tenéis preguntas sobre muñecas, las podemos ir contestando. Vale, gracias. De nada. Luego Patricia pregunta sobre los paravertebrales, si es bueno fortalecer los músculos paravertebrales o es mejor elongarlos más que fortalecerlos. Y los espinales son partes de los paravertebrales. Vale, entonces los músculos paravertebrales, o sea, los músculos paravertebrales, y si queremos hablar incluso un poco más en general, los músculos de la espalda sí que hay que fortalecerlos. La salud de nuestra espalda depende de tener una espalda fuerte y flexible, ¿vale? Entonces, siempre hay que cultivar fuerza y flexibilidad y según la constitución de cada uno, más fuerza o más flexibilidad, pero sí que es importante que sean músculos fuertes, ¿vale? Cuando no son suficientemente fuertes, pues es cuando también nos duele más la espalda, ¿vale? En yoga, a nivel global, hacemos las dos funciones. Cuando trabajamos arcos, estamos tonificando la zona. Cuando hacemos flexiones hacia adelante, estamos estirándolos. Entonces, ya con esto, la mayoría de la población tiene suficiente. De hecho, se recomienda ir a yoga a personas con dolor de espalda porque el yoga reduce el dolor de espalda. ¿Por qué? Porque trabajamos, obviamente, los movimientos de la columna y eso como consecuencia tonifica los músculos y también les brinda flexibilidad, ¿vale? Y los espinales sí son parte de los músculos paravertebrales. Ahora no me acuerdo, lo tengo que revisar.
¿vale? Pero lo que queremos pensar es que hay músculos, hay diferentes capas de músculos en la espalda. Está la parte más profunda, el transverso espinoso, que en realidad tiene más que ver con la columna, ¿vale? Es como si fuera, a mí la definición del ligamento elástico es lo que más me sirve, porque ayuda a mantener la columna y su forma y responder a las demandas que hacemos en la columna, pero como un ligamento más que como un músculo, ¿vale? Luego la siguiente capa tenemos paravertebrales, en general los erectores espinales, que son músculos cuyos haces son paralelos a la columna o, por decirlo de otra forma, perpendiculares al suelo. Y estos músculos unen el sacro con la columna, con las costillas y no involucran el hombro, ¿vale? Y luego hay una capa aún más superficial por encima de estos, donde tenemos, por ejemplo, el dorsal ancho, este músculo famoso de los nadadores, ¿vale? Que sí que une el sacro con la espalda baja, con el brazo también, ¿vale? Entonces hay diferentes capas de músculos y a mí mirar los erectores espinales, estos músculos perpendiculares que no están ligados al hombro, me ayudan a entender realmente la importancia, digamos, de nutrir un buen movimiento solo de la columna, flexión, extensión, inclinación lateral, ¿vale? Realmente enfocándonos en la columna con los brazos de lado, ¿vale? Y luego también el trabajo que se puede hacer a nivel de columna con movimiento de los brazos. No sé si me explico, porque luego los brazos le añaden un factor extra a a los movimientos que hacemos en yoga, sobre todo cuando hacemos arcos, es otra historia más. Que a veces la movilidad escapular limita lo que podemos hacer, pero es un problema más de hombros respecto al movimiento de la columna. No confundir las dos cosas. ¿Se entiende? Bueno, espero haber contestado a tu pregunta, Patricia. No te veo. Déjame pasar pantallitas, a ver. Ahí te veo, sí. ¿Bien? ¿Te he contestado? Vale, gracias. Pues nada, no sé si tenemos más preguntas antes de dejar la sesión para hoy. Vale, parece que no. Entonces nos vemos el miércoles próximo para hablar de, ahora sí, hombros, cintura escapular y luego después cervicales y luego haremos la sesión de anatomía holística. Más o menos por ahí van los tiros. Y nada, ya sabéis cómo contactarme si queda alguna duda por responder. Tenemos muchas maneras de estar en contacto. Nada, buen resto del día. Gracias a ti, Numa. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, muchas gracias, Julia. Chao a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Muy interesante.